me gustaría traer en mente, recordar que hoy es precisamente o lo que recordamos como Domingo de Resurrección. Conmemoramos que Cristo Jesús resucitó. Conmemoración especial hoy en Semana Santa, pero amados hermanos, todos los domingos son domingos de resurrección. Por eso que nos reunimos. Hay personas que nada más se acuerdan de Jesús en Semana Santa. Y de ahí el resto del año, nada. Y vienen a la iglesia y las iglesias se llenan. En Semana Santa. No, a Jesús hay que honrarle 24/7. Especialmente el primer día de la semana, que es el día de la congregación, recordamos su resurrección. Pero este día, por tradición, por costumbre, usualmente la iglesia a lo largo de su historia ha celebrado Semana Santa y ¿por qué no hacerlo? Es importante, es bueno. Pero debemos pensar, amados hermanos, ¿qué es lo que implica o cuáles son los resultados de la muerte de Cristo? No hay un domingo sin un viernes. Para que hubiera una resurrección de los muertos, y eso fue lo que hizo la resurrección, confirmar, el domingo de resurrección confirma lo que pasó el viernes. Para que haya un domingo de resurrección tiene que haber un viernes de crucifixión. Y podemos preguntarnos por qué el pueblo de Israel crucificó a su Mesías. ¿Por qué? No era el rey de Israel. Sí lo era. ¿Qué fue lo que falló? ¿Acaso falló la palabra de Dios, que el pueblo de Dios no lo vio o rechazó al propio enviado de Dios? ¿Qué pasó? Amados hermanos, lamentablemente a las iglesias, y ese fue el mal de Israel, muchos cristianos tenemos expectativas desordenadas o incorrectas respecto a Jesús, sobre quién es y qué fue lo que vino a hacer. Y son expectativas a veces honestas, a veces lógicas, y que dependen de nuestra experiencia. Por ejemplo, si yo soy cristiano, ¿por qué las cosas me van peor ahora que soy cristiano que antes que no lo era? ¿Por qué si yo le he orado tanto a Dios, lo que le he pedido no ha pasado? ¿Acaso Jesús se ha olvidado de mí? ¿Qué clase de Salvador puede ser alguien que muere en una cruz? ¿Qué clase de Salvador puede ser alguien a quien aparentemente yo no le importo? No se preocupa por mi vida. Que vino un día pero ya se fue lejos. ¿Cómo puedo saber que Jesús es importante y de valor para mí ahora? Ahorita cantábamos que debemos buscar un avivamiento. ¿Cómo ocurre eso? Amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que debemos exponernos al Evangelio puro, tal como lo encontramos en la Escritura, y que debemos sobre todas las cosas conocer al Jesús que nos presenta la Escritura, y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Les invito, busquemos Isaías 52. Y no le fallé al capítulo. Vamos a empezar a leer dónde va. Isaías 52, versículo 13. A partir del versículo 13 leemos todo ese capítulo y el 53. Dice la palabra del Señor: escuchen, amados hermanos, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado
parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, entenderán lo que jamás habían oído. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con el rico fue en su muerte, aunque no hizo maldad ni se halló engaño en su boca. Con todo Jehová quiso quebrantarle, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linajes, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Vamos a ver. Padre Dios Todopoderoso, Señor, no podemos acercarnos a este texto sin que nuestro corazón se conmueva. Y Padre, yo te ruego, conmueve nuestro corazón en esta noche con el poder de tu Espíritu. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. No dejes, oh Dios, que la distracción capture, Señor, nuestros sentidos, que nuestro corazón se desvíe por nada, Señor, de la atención a esta tu palabra. Porque esto es el santo de los santos, esto es, Señor, tu evangelio en su pureza. Te rogamos, oh Dios, aplícalo a nuestros corazones con verdad, con tu gracia y tu poder, para gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. El profeta Isaías escribe alrededor del año 720 a.C., bajo el reinado de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, sobre todo. Su llamado ocurre en el año en que muere el rey Usías. Isaías capítulo 6 dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías vive en una época compleja donde en el tiempo de Ezequías el reino de Israel, el reino del norte, desaparece, transportado por los asirios. Isaías 36 al 39 nos narra cómo Jerusalén es librada de los asirios, pero Isaías profetiza que el imperio babilónico se iba a levantar, y por los pecados de Jerusalén iba también a destruir el reino de Judá. Las promesas que Dios le había hecho a Abraham y a David parecen tambalearse ante estas expectativas, ante este futuro tan oscuro.
¿Dónde estaban las promesas que Dios le había hecho a su pueblo? ¿Dónde estaba el pacto que Dios había hecho con David, con Abraham, con Moisés? El reino se estaba cayendo a pedazos. E Isaías, guiado por el Espíritu Santo, ve 700 años en el futuro. 700 años, hermanos. No es 700 años en el futuro. Yo te digo, si se hubiera escrito el año anterior, va. Aunque de todas maneras sería sorprendente. Pero 700 años. Mira por el Espíritu Santo y es guiado a preparar el corazón del pueblo, a anunciar la llegada del siervo de Dios, de un rey que reinaría con justicia, que no pecaría y que llevaría al pueblo de Dios al cumplimiento pleno de todas las promesas de Dios. Esta porción es titulada el tercer canto del siervo, junto con el capítulo 49 y el capítulo 40. Y ahora Dios habla, versículo 13, vayan conmigo. He aquí. Esto es, mire, luego de haber dicho cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, versículo 7, de los que anuncian buenas nuevas y que le dice a Sion, tu Dios reina. Jehová mismo le habla al pueblo y le dice, miren, presten atención, mi siervo será prosperado. Ese que había dicho, he aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Gramaticalmente la construcción ahí es la misma del capítulo 6, cuando Isaías había visto a Dios sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías llegó a decir, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿A quién era que Isaías había visto? A Jehová. Juan capítulo 12 me dice que el que envió fue a Jesús. Vayan conmigo un segundo, Juan 12. Juan capítulo 12. Escuchen, dice: estas cosas habló Jesús, pero a pesar, Juan capítulo 12, verso 36, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Isaías 53. ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías también dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, entiendan con el corazón, se conviertan y yo los sane. Juan está ligando Isaías 53 con Isaías 6 y termina diciendo, y esto dijo cuando vio su gloria, y habló acerca de la gloria de quién. La gloria de Jesús. Ese Dios, Jehová de los ejércitos, sentado sobre un trono alto y sublime, sería revestido o tomaría la forma del siervo del Señor, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Dios mismo dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos. La palabra aquí, asombro, no necesariamente es de admiración. La palabra aquí más bien traduce un asombro de alguien que se queda boquiabierto, incrédulo total. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. El asombro no es de admiración, es de horror. Porque este siervo que Dios anuncia que será exaltado, iba a tener una apariencia horrorosa a los ojos de los hombres. Será desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura. Esa palabra no va, es un error de traducción. La idea es que su desfiguramiento, su destrucción
sería asombrosa para cualquier hijo de hombre. Y con todo, verso 15, así asombrará, la traducción correcta y rociará, esa es la idea, Él a muchas naciones. La santificará, ese siervo de Dios que es exaltado, y va a rociar, y va a santificar, y va a alabar a muchas naciones. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y Dios termina este anuncio, y entonces el profeta le habla al Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta Isaías, personificando al pueblo de Israel. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nosotros estamos predicando que Dios va a enviar a un siervo sufriente a través del cual serían benditas todas las familias de la tierra. Señor, pregunta Isaías, ¿quién ha creído a eso? ¿Quién ha creído en eso? La respuesta está implícita. Nadie. Nadie. La pregunta espera una respuesta negativa. Nadie ha creído ese anuncio. Nadie lo recibe. La incredulidad de los hombres es general. Isaías entonces va un poquito más profundo sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Señor, nadie ha creído, pero yo quiero saber. Pero aquí primera enseñanza: todo el mundo rechaza la verdad. Pero que el mundo rechace la verdad, amado hermano, amada hermana, no es una excusa para que tú y yo nos quedemos en el borde. Debemos procurar hacer como el profeta y querer conocer más a profundidad quién es ese siervo del Señor, por más que nos quedemos solos en el proceso. Por más que nos vamos a quedar solos en el proceso. Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Isaías está 700 años antes inquiriendo y diligentemente indagando, dice 1 de Pedro 1:10. Estaba buscando a ver de quién estaba hablando. Isaías tenía un deseo profundo y no tenía el Nuevo Testamento, no tenía los evangelios. Los profetas no entendían, hermanos, como tú y yo entendemos las cosas que ellos profetizaban. Isaías acaba de escribir eso y él se estaba rompiendo la cabeza a ver quién iba a ser este siervo. Y Dios le dice: subirá cual renuevo delante de él, delante del Señor. Y como raíz en tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura para que lo deseemos. Esa es la descripción del siervo. Un renuevo, es un brote, es una planta pequeña, recién surgida, pero que no nace en una tierra fértil, nace en tierra seca, en tierra árida, con todas las condiciones en contra para hacer una planta que dé fruto abundante. Recuerden que la sociedad de Israel era una sociedad agrícola. Cuando nosotros vemos una planta, amados hermanos, nosotros mismos creciendo, y la planta escoge lugares raros para crecer. Un techo, una pared, hay plantas que crecen hasta los cables. Pero nosotros vemos y ya sabemos que eso no va a llegar a nada. No tiene valor ninguno, porque ahí no puede fructificar. Este renuevo que crece delante de Dios crece como una raíz en tierra seca, sin parecer ni hermosura. Y no está hablando del atractivo físico de Jesús. El texto hace el énfasis en que no era la clase de hombre o la clase de Mesías que Israel estaba esperando. Todo el mundo esperaba un David, un rubio del 1,80 m, musculoso, fuerte, que viniera a Jerusalén a conquistar, que echara fuera a Roma. ¿Se acuerdan de la entrada triunfal en Mateo capítulo 21? ¿Qué es lo que le grita el pueblo a Jesús? ¿Qué le grita el pueblo a Jesús cuando Él viene? Cuando Él está entrando en Jerusalén. ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¿Qué significa eso?
líbranos de este problema ahora. Hosanna es una súplica. Y le decían, sálvanos ahora, te rogamos. Líbranos del poder de Roma. Esa era la expectativa que ellos tenían. Y Jesús los decepcionó. ¿Se sintieron decepcionados? Como muchos hoy día en la iglesia, por tener expectativas cerradas. Dice el profeta, no será la clase de Mesías, no será la clase de hombre de Dios, de siervo, de líder, de rey que uno va a esperar. No va a tener atractivo para que le deseemos, para que lo amemos naturalmente. Pero no vamos a ser indiferentes a él. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No le vamos a ver atractivo, no lo vamos a desear, no lo vamos a valorar como él es. No va a llenar nuestras expectativas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despreciarlo y desecharlo. Es el despreciado de los hombres. La piedra que desecharon los edificadores, dice el Salmo 118. Fue valorado, fue apreciado por los líderes de la nación, por el pueblo de Israel, que lo recibió en esa semana con gritos de júbilo. Fue valorado, fue examinado y fue despreciado. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado. La palabra allí sugiere a alguien que tiene título, una maestría. Jesús tenía un doctorado en sufrimiento. Desde el momento en que nació, cargando el pecado del hombre, rechazado, incomprendido por su familia, abandonado por absolutamente todos sus discípulos. Cuando la soga empezó a apretar, se fueron todos. ¿Tú crees que tú estás solo y que el mundo no te entiende? Ay, que nadie me comprende. Jesús nació y vivió toda su vida sin que nadie lo entendió. Y con todo sirvió al resto. Eso no le sirvió para excusa, para ser una persona amargada, para irse, para abandonar, para herir. Como me hicieron, se lo voy a devolver. No. Fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Y qué hicimos nosotros? Como que escondimos de él el rostro, en un sentido de profunda vergüenza. Nos avergonzaba. Escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Isaías primero me dice, esta fue nuestra actitud. Ahora yo le voy a decir la verdad. ¿Qué hay detrás de eso? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Aquello que Él cargaba, que nosotros no le veíamos atractivo, no era de Él, era de nosotros. Los poco atractivos éramos nosotros. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, cuando lo estaban viendo cargando la cruz, todo el pueblo decía, ahí van malditos de Dios, y la verdad era que los malditos eran ellos. Ahí va un abandonado de Dios. Por eso al pie de la cruz se burlaban y decían, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Se encomendó a Dios que le salve si es su hijo. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Efectivamente, Él fue herido por Dios, pero no fue por su culpa, no era por sus pecados. Él, versículo 5. Pero Él herido fue por nuestras rebeliones.
Él fue molido, triturado, quebrantado, hecho piezas, destruido a causa de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. En otras palabras, el castigo que trajo como resultado nuestra paz. En aquella cruz, aquel día, Jesús no solamente recibió azotes, que ya eran horribles, porque el flagelo romano era un látigo que tenía huesos en la punta, tenía garras metálicas, y con eso alaban la piel hasta el punto de llegar a verse en los órganos a la persona mientras estaba viva. Y mientras era crucificado en el sol, imagínense, la cruz estaba hecha, amados hermanos. En primer lugar, un ciudadano romano estaba prohibido morir por crucifixión, porque eso era la forma más brutal de morir. Estaba hecha para causar el máximo dolor, el máximo de tiempo. Y los romanos no sabían mucho de medicina, pero de anatomía y de tortura eran unos bárbaros. Los clavos estaban en las muñecas, porque ahí pasa el nervio radial. Cualquier movimiento que tú tuvieras que hacer provocaba un dolor horrible. Imagínense darse un martillazo con un dedo duele. Imagínense tener un clavo de 15 centímetros que eran súper gruesos atravesando la muñeca, más con los pies clavados. Entonces, como estaban en esta posición, para poder respirar, cada respiración tenía que empujarse con los pies y con los brazos hacia arriba, dando la espalda contra la madera, absolutamente desnudo. Cada respiración literalmente era una tortura, con el calor, desangrado, desnudo, completamente desnudo, humillado hasta lo más profundo. Esa es la maldición tan grande que nosotros leímos en Gálatas: maldito el que es colgado en un madero. Así lo apreciaba el pueblo. Él herido fue por nuestras rebeliones, el que debía estar en la cruz éramos nosotros. La maldición era nuestra. Él fue herido a causa de nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados, pero si nos quedamos en los látigos y en la cruz, nada más estamos mirando a la mitad. En su alma justa y perfecta, Cristo estaba cargando la inmundicia y el pecado de su pueblo, y Dios estaba derramando su ira sobre Él. Por eso es que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue que dijo: ¿por qué me has desamparado? Dios también lo abandonado hasta por el Padre, cosa que Jesús nunca había experimentado en su vida. Jesús nació en plena comunión con Dios, nunca tuvo pecado. Él no sabía lo que era, lo que tú y yo estamos acostumbrados, que es la separación de Dios. Él no sabía lo que era eso, y en ese momento del dolor estaba experimentando la ira de Dios en su alma. Tu infierno y el mío. En esas 6 horas que estuvo crucificado, Él lo sufrió. El castigo que trajo como resultado nuestra paz, para que tú y yo podamos tener el shalom de Dios, para que tú y yo podamos tener la plena satisfacción, la plena comunión, la plena armonía, la tranquilidad, el libre acceso a Dios. Jesús tuvo que ser abandonado por Dios totalmente despreciado y desechado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga, por su enfermedad, tú y yo fuimos curados, para que tú y yo pudiéramos ser curados. Él tuvo que sufrir la lepra de nuestro pecado. Todos nosotros nos apartamos como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas
Cada cual se apartó por su camino. Cada cual fue detrás del deseo de su perverso corazón. Algunos a tratar de ganarse el favor de Dios por la religión. A otros entregarse a la inmoralidad, al pecado. Otros a la fornicación. Otros a la idolatría. Cada cual se apartó para lo suyo. Todos nos apartamos y nos alejamos del pastor para decidir vivir nuestra vida por nuestra cuenta, para levantar la bandera de la autonomía y de la rebelión, y sin embargo, en lugar de derramar su ira sobre nosotros, Dios cargó su ira sobre su Hijo, sobre el buen pastor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada uno de tus pecados y los míos fueron cargados en Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Increíble. Angustiado y afligido. ¿Quién en su angustia y en su aflicción se calla? Nadie. Si nosotros sin angustia y sin aflicción no hablamos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, al punto que en su juicio Pilato se maravillaba y le decía: a mí no me dices nada, mira todo lo que ellos están gritando contra ti. Y Jesús callaba. Tenía el poder para defenderse. La justicia lo asistía, porque todo lo que decían de él era mentira. Qué justo voluntariamente decide callarse. Él tenía el poder para condenarlos a todos. El juez del universo estaba en manos de un procurador romano corrupto y de unos sacerdotes envidiosos. ¿Quién se cayó? Y de un pueblo traidor. Teniendo todo el poder, él decidió callar. En su situación, ¿cuántas maldiciones tú y yo no habremos soltado? De tapar su oído. Me van a matar, pero ahora me van a ver. Jesús sabía exactamente lo que había en el corazón de todos ellos. Si Jesús decidía acusarlos en esa hora, todo lo que diría sería verdad. Sin embargo, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? En otras palabras, fue condenado a través de un juicio. 6 procesos judiciales en pocas horas. Delante del tribunal de Anás, sumo sacerdote, en lo que se preparaba a las 3 de la mañana, en lo que se preparaba el Sanedrín, y eran escogidos los nombres con el propósito de condenar a Jesús. Fue puesto bajo juramento por el sumo sacerdote. Falsos testigos se levantaron contra él. Todo absolutamente ilegal. Fue condenado express a las 3 de la mañana a muerte por el delito de blasfemia. A las 6 de la mañana volvieron a condenarlo por el mismo delito y lo llevaron al procurador romano. ¿Qué causa presentaron? Rebelión, no la blasfemia. Pilato lo sabía inocente, declaró su inocencia 3 veces, pero nunca quiso librarlo, siempre quiso pasar la pelota. Herodes estaba en la ciudad, se lo pasó a Herodes. Herodes tampoco halló culpa, se lo regresó a Pilato. Finalmente Pilato dice: lo voy a azotar y después lo voy a soltar. Tengo a Barrabás. ¿A quién eligen? ¿Al criminal o al rey de los judíos? Y todo el mundo pidió: ¿y qué hago con el rey de los judíos? ¡Mátalo! ¿Y qué delito cometió? Ninguno, mátalo. Esos fueron sus juicios. Todos los procesos, él fue asesinado, él fue condenado a muerte a través de procesos corruptos en tribunales humanos. ¿Y quién estaba junto a él? Absolutamente nadie. Su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo. Isaías insiste, Él fue herido no por su pecado, no por su rebelión, no por su maldad. Él no cometió una injusticia, fuimos nosotros. Rebeldes, incrédulos, perversos. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, crucificado entre dos ladrones. A los crucificados, amados hermanos, pasaban hasta días crucificados, agonizando. Venían las aves del cielo y se los comían, les sacaban los ojos, se pudrían, y cuando lo bajaban en la cruz, como la mayoría de los crucificados eran ladrones, gente sin valor ninguno, los lanzaban a la primera fosa común que encontraban. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con el rico fue en su muerte. Hasta en ese detalle, en escena apareció un rico, José de Arimatea, que era parte del Sanedrín, que condenó a Jesús, pero siendo discípulo de la secreta, entró y le pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús. Sabiendo que estaba muerto, lo enrolló en una sábana, dice Marcos, y lo puso sobre su propio, en su sepulcro, que quedaba cerca. Un sepulcro que Arimatea se había acabado para sí. Solamente la gente con dinero se podía hacer sepulcros en las peñas. Al resto de los pobres lo lanzaban en el primer barranco. Con el rico fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca. Él nunca cometió pecado, aunque entonces fue hecho conforme a nuestra semejanza. Nunca pecó, nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Con todo eso, a pesar de su inocencia, a pesar de su santidad, Dios quiso quebrantarle. No fueron los romanos los que mataron a Jesús. Como muchos andan por ahí con procesiones, haciendo procesiones y cargando cruces. Los romanos no mataron a Jesús, fue Dios, fue el Padre quien quiso quebrantar. El imperio romano fue simplemente responsable, culpable, pero fue Dios el que quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, sometiéndolo a los padecimientos más terribles en su cuerpo y en su alma, hasta experimentar la mayor humillación posible, que era la muerte. Y estuvo 3 días bajo el poder de la muerte. Parecía que Satanás había vencido una vez más. Sin embargo, gloria al Señor. Verso 10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando Él haya derramado su vida para cubrir, para pagar por los pecados, verá linajes y vivirá largos días. Pero ¿cómo acá? ¿Qué pasó en Isaías? ¿No se murió? Puso su vida en expiación, se murió, fue quebrantado. ¿Cómo que vivirá por largos días? Sí. ¿Cuál es la respuesta que Isaías no está viendo? La resurrección. Justo lo que celebramos hoy, justo lo que conmemoramos hoy. ¿Qué pasó? Cristo resucitó. Él venció a la muerte con poder, en cuerpo glorificado, ascendió a los cielos. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El propósito de Dios va a ser realizado a través de la mano de Cristo. El Padre le dijo al Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Verá, me encanta eso, versículo 2. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Jesús fue bien. Jesús nos vio a nosotros. Por esto es que yo voy a morir. En serio.
verá el fruto de la aflicción de su alma, lo que su sufrimiento produjo o iba a producir. Que miles y miles de hombres y mujeres de toda tribu, pueblo, lengua y nación pudieran reconciliarse finalmente con Dios y pudieran ser hechos hijos de Dios a la imagen de Cristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Te vio a ti en el Calvario y a mí también. Quedó satisfecho. Él aceptó morir por ti y por mí, tomando tu lugar en el mío. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? Que cuando Él se encarnó lo hizo pensando en ti, para vivir la vida que tú no podías. Y cuando Él murió, lo hizo por ti, para morir la muerte que tú te merecías. Y cuando Él resucitó, lo hizo para que tú y yo tengamos la esperanza de que vamos a resucitar un día. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y por su conocimiento, o sea, por conocerle a Él, mi siervo va a declarar justo a muchos. Por su conocimiento, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Déjame decirte, todavía hoy, Cristo está en el cielo, intercediendo por ti y por mí, trayendo a memoria delante de Dios su sacrificio, para que cada vez que tú y yo, seducidos por la maldad de nuestro corazón, nos apartemos de Él, por su gracia podamos ser una vez más recibidos, podemos ser una vez más perdonados, podemos ser una vez más restaurados. Cristo vive permanentemente para interceder por ti y por mí, para garantizar su obra, y nos suministra su espíritu, nos suministra su gracia, su poder, su gloria, para que tú y yo podamos vencer el pecado que todavía mora en nosotros. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos. Conclusión. ¿Qué podemos aprender de esto, amados hermanos? Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio en su estado más puro. Esto es el Evangelio anunciado 700 años antes de que Cristo cumpliera al pie de la letra las cosas que estaban escritas sobre Él. Y esta es la esperanza que tú y yo tenemos, amados hermanos. ¿Ha pasado algo en tu vida que tú has dicho que Dios te ha decepcionado? ¿Te has sentido decepcionado de Dios alguna vez? ¿O decepcionada de Él? ¿Cómo está tu conocimiento de Jesús? ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Cuánto tiempo al día tú dedicas a meditar sobre las verdades del Evangelio en tu vida? A darle gracias a Dios por eso. ¿Qué tú esperas de Jesús? ¿Que te sane tus enfermedades? ¿Que te mantenga tu economía medianamente estable? ¿Qué tú esperas de Él? ¿Cuáles son tus anhelos delante de Él? ¿Es Jesús tu mayor anhelo? ¿Es Jesús lo más valioso para tu vida? Y sé sincero en tu corazón, porque tú fuiste lo más valioso para Él. Eres lo más valioso para Él. Es hacer la voluntad de Dios lo más importante para ti, por más que eso traiga a tu vida pérdidas, dificultades, por más que te cueste quedarte solo o sola. Es hacer la voluntad de Dios
Dios, es agradar a Dios, el propósito de tu vida, por más que tengas que renunciar a muchas otras cosas. Te pregunto, ¿a cuántas cosas has tenido que renunciar por amor a Cristo? ¿Cuántas cosas has tenido que dejar en segundo plano por amor a Cristo? Porque Jesús así lo demanda, porque Él así lo merece. Porque son cosas que no necesariamente son malas, pero estaban compitiendo con tu fidelidad a Dios, con tu amor a Jesús. ¿Cuántas cosas? Amados hermanos, el cristianismo no es cómodo. El cristianismo es de renuncia. El cristianismo es de muerte. O vive Jesús o vives tú. No podemos vivir los dos en el mismo lugar. No hay suficiente espacio en el universo para Dios y tu ego y el mío. No cabemos los dos. O se va Él o nos vamos nosotros. O vivimos para Él o vivimos para nosotros, pero no se pueden servir a dos señores. Él renunció a todo. Él se entregó por entero para que tú y yo podamos hacer lo mismo. Para que tú y yo tengamos el poder para renunciar y negarnos a nosotros mismos. Para que tú y yo tengamos el poder para vencer definitivamente el pecado, para madurar, para ser perfectos en Cristo, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No por miedo al infierno, no por amor al cielo, sino por causa de Cristo. Por causa de Él, porque Él lo vale todo. ¿Cuántas almas tú le has mostrado lo que vale Jesús para ti? ¿Cuántos que te ven pueden ver en ti un reflejo de lo que Jesús vale para ti? ¿Tú sabes por qué tú y yo debemos amar al resto de las personas? ¿Por qué tú y yo debemos ser buenos con el resto de las personas y debemos sacrificarnos por el resto de las personas? Porque queremos que el resto de las personas vean a Jesús en nosotros. Porque sabemos que en nosotros no hay bondad, no hay amor. Y toda la bondad y el amor que puede haber en nosotros es por la gracia de Dios. Por eso es que queremos amar más y hacer más bien en este mundo, para que la gracia de Dios sobreabunde. Por eso es que debemos querer predicar más y salvar más almas, para que la gracia de Dios sobreabunde, para que el mundo pueda ver su perfección y su grandeza, el fruto de la aflicción de su alma. En eso está nuestra satisfacción, en vivir para aquel que murió por nosotros. El amor de Cristo nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan más, sino para aquel que murió y resucitó con ellos. Examina el gozo de tu corazón, examina la paz de tu alma. Solamente la vas a obtener por el Evangelio. Que el Señor te bendiga. Amén.